Saludos, Seolito Rodríguez por acá. Este es el inicio para la preparación de la certificación del CISA Plus, donde pues vamos a cubrir todos los objetivos de la certificación, principalmente con preguntas y respuestas más o menos similares a las que podrían aparecer en este examen. El objetivo 1.1, la importancia de los datos y la inteligencia sobre amenazas. En este objetivo, este objetivo incluye preguntas sobre estos temas, entre ellos, los fundamentos de la inteligencia de amenazas, digamos que, vamos a ok, esto es lo que quiero. Bien, entonces, de la amenaza, las fuentes de inteligencia comunes y el ciclo de inteligencia, la utilización eficaz de indicadores de compromiso, mejores prácticas para compartir la información, etc. ¿Okay? Descubrimos en nuestra investigación que las amenazas internas no se ven tan seriamente como las amenazas externas, como un ciberataque, pero cuando las empresas tenían una amenaza interna, en general eran mucho más costosas que los incidentes externos. Esto se debió en gran parte a que el insider, que vamos a hablar bastante en este curso, que es inteligente, pues tiene las habilidades para ocultar el crimen durante meses, durante años y a veces pues para siempre. Pues el insider es una persona que está dentro de la compañía. Y aunque de hecho esa es una frase del doctor Larry Poneman. Pero de todas maneras, este es uno de los tipos de crímenes que vamos a tratar, ¿verdad? Aquí algunas notas importantes acerca de los actores de amenazas. Están aprovechando la proliferación de la tecnología y utilizando principalmente las mismas tácticas, técnicas y procedimientos, lo que conocemos como el TTP. Es decir, que aún el problema con esto de la tecnología es que las tecnologías salen tan rápido. Todo el mundo quiere esto de lo que es la transformación digital, y obviamente la transformación digital pues trae consigo mucho más riesgo. Así es que cada día habrán más ataques, cada día habrán más brechas y obviamente cada día habrán más oportunidades para los que estamos en esta industria. Yo creo que es un campo fenomenal y una pues de las mejores maneras de validar sus conocimientos. Obviamente nada como la experiencia. Una certificación sin experiencia es un papel, pero la certificación tiene pues la ventaja de que te permite, te abre los pasos, ¿verdad? Para una entrevista. Y quién sabe, entonces, pero hay que combinar las certificaciones con, obviamente, con la experiencia. Como analista de ciberseguridad debe tener el conocimiento y la habilidad para descubrir y frustrar estas actividades. Mire, este es esto aquí es muy importante porque realmente los problemas de ciberseguridad son como las drogas. Nunca se van a terminar, siempre existirán. Nuestro papel es simplemente, por lo menos en cuanto a lo que es los profesionales que protegemos nuestra compañía, pues tratar de minimizar, ponérselo difícil al atacante, de tal manera de que el tiempo es oro, pero para un atacante es todavía, yo creo que es diamante, ¿verdad? Entonces los atacantes al menos que no sea un APT, que hablaremos bastante, este tipo de cosas, pero muchos ataques son ataques de oportunidades, son oportunistas. Entonces si una víctima le está causando mucho problema y mucho tiempo, simplemente el atacante sigue para adelante para otra, ¿verdad? Para otra víctima. Entonces, muy importante entender eso. Dice, no se puede permitir que los actores de amenaza penetren y exploten fácilmente los recursos que está protegiendo. Entonces, tenemos que ponérselos difíciles. Ese es
el punto principal. Defenderse contra estas actividades requiere investigación y análisis continuos. El profesional de la ciberseguridad debe leer constantemente, debe saber qué está sucediendo, cuáles son los problemas, cuáles son las últimas brechas, cuáles son las técnicas, qué nos está afectando a nosotros principalmente, nuestra industria, nuestra compañía. Hay muchísimo ruido, hay muchísimas noticias acerca de ataque, pero no se confundan, no se dejen llevar. Tienen que analizar qué realmente podría afectar a sus compañías, ¿verdad? Bien, pero nada, vamos a empezar. Bueno, creía... sí, aquí vamos a ver, son 14 preguntas que vamos a tratar digamos, en este primer video, en este primer objetivo. Bien, esto es lo que quería mostrar. Miren, la certificación del CISA Plus es una certificación bastante amplia y que cubre mucho contenido. Entonces son muchos objetivos realmente que vamos a cubrir, pero en esta primera ocasión vamos a tratar este objetivo, ¿verdad? Lo que es explicar la importancia de los datos y la inteligencia de amenaza. Entonces aquí vamos a ver temas como por ejemplo lo que es la fuente de inteligencia, la inteligencia de código abierto, la inteligencia propietaria o de código cerrado, la diferencia entre ellos, van a haber preguntas para que pueda identificar una de otro, lo que es el intercambio automatizado de confianza de la información de indicador, el taxi, vamos a hablar de lo que es el OpenIOC, la clasificación de amenazas, la amenaza conocida versus las amenazas conocidas, preguntas muy interesantes en cuanto a eso, lo que es el día cero, amenazas persistentes avanzadas, diferentes tipos de actores de amenaza como los estados o nación, los APT, los activistas, el crimen organizado, preguntas sobre lo que es la diferencia entre una amenaza interna, tanto intencional como involuntario, es decir, quizá por negligencia, por desconocimiento, por no tener buen entrenamiento, un profesional, un insider puede cometer un error, ¿verdad? Hay otros que son maliciosos, quizá porque están descontentos con su empleador, con su jefe, y simplemente porque hay personas que son malas, ¿verdad? Y que, bueno, el ciclo de inteligencia, vamos a hablar de lo que son los requisitos, la colección de inteligencia, el análisis, la diseminación de la inteligencia y la retroalimentación o el feedback. También vamos a hablar lo que es el malware básico, así como malware que es ya personalizado, que es mucho más difícil. Vamos a hablar sobre comunidades de análisis e intercambio de información. Hay diferentes tipos de grupos que se refieren al financiero, aviación, gobierno, infraestructura crítica, que son compañías que se dedican a diseminar ese tipo, a colaborar en ese tipo de inteligencia. Pero bien, entonces todo eso lo vamos a ver en el objetivo número 1. Entonces viene el objetivo número 2, etcétera, etcétera. De luego, son muchos objetivos. Este es es una certificación bastante completa que tiene 5 dominios y todos esos dominios tienen pues diferentes objetivos, es decir que estamos hablando quizás alrededor más de, creo que hay como 21 objetivos y cada uno de esos objetivos representa un video, es decir que serían entonces en total alrededor de 25 videos que vamos a hacer en este curso para esta certificación. Pero bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Pregunta número 1 dice, garantizar que la inteligencia de amenaza se adapte al entorno específico y la audiencia se refiere a qué característica de la fuente de amenaza. Y pues si usted eligió
La respuesta B, relevancy o relevancia, pues esa es la respuesta correcta aquí. La relevancia se determina mediante una técnica conocida como puntuación de relevancia, que correlaciona las propiedades de la inteligencia de amenaza con las propiedades de la organización, es decir, la industria a la que usted pertenece, el tipo de hardware, el tipo de software, etcétera, la ubicación, ¿verdad? Para que los analistas puedan priorizar los indicadores que son específicos de la organización sobre otros indicadores y con ello pues tener más eficiente su análisis. Por ejemplo, hace varios meses que salió qué sé yo, una gran vulnerabilidad en Microsoft Exchange, pero Microsoft Exchange on-premises, es decir, lo que tienen el programa de Microsoft Exchange instalado en sus instalaciones on-premises. Era una vulnerabilidad que realmente miles y miles de servidores, de compañías en toda parte del mundo fueron hackeadas debido a esa vulnerabilidad. Ahora bien, supongamos que usted no tiene Microsoft Exchange o que usted tiene Exchange, pero usted tiene Exchange Online, la versión de Office 365 de Microsoft. Bueno, pues en ese caso no tiene que tener pánico. ¿Por qué? Porque este problema era específicamente para Microsoft Exchange on-premises. Entonces, una compañía que no tenga Microsoft en sus instalaciones no tiene que preocuparse por eso. O sea, aunque hubo mucho ruido y salió en las noticias, salió en CNN, etcétera, pero usted tiene que analizar si eso es relevante a su compañía. Si no es relevante a su compañía, pues olvídese del ruido. Es decir, cada compañía es única y cada cosa. Entonces, prácticamente a eso es que se refiere lo que es el relevancy o la relevancia. La respuesta A es incorrecta porque la precisión o accuracy, ¿verdad? Se refiere a que los datos son realmente correctos, lo cual es muy importante, pero en este caso pues no aplica. La respuesta C es incorrecta porque la confianza no es una característica de la inteligencia de amenaza. Esa es una respuesta que está ahí para distraerlo. Entonces ahí tienen que tener mucha cuenta porque muchas de estas preguntas le tiran ganchos, ¿verdad? Para que usted obviamente pues se queme o para que demuestre que realmente usted sabe, ¿verdad? Lo que está contestando. Y por último, la respuesta D es incorrecta porque la oportunidad no está relacionada con el entorno o la audiencia. Pregunta número 2. Utilizar una técnica de operador de Google, ¿verdad? Como esta que aparece acá. In URL, administrator, index, bla, bla, etc. O file type, XLS, que es de Excel, para buscar inteligencia gratuita y pública basada en la web, es un ejemplo de cómo utilizar qué tipo de fuente de inteligencia. Y la respuesta correcta aquí es el famoso OSINT, Open Source Intelligence. Como lo indica la pregunta, Open Source Intelligence es un tipo de inteligencia pues que está disponible abiertamente en el Internet. Es decir, es información gratuita que está disponible en fuentes públicas como los periódicos, los blogs, la página web, las redes sociales, las imágenes, podcasts, lectura de foros públicos, videos de YouTube, en LinkedIn, por ejemplo, o esas otras fuentes que ofrecen trabajos. Hay muchísima información. La página de la compañía, por ejemplo, cuando un criminal o un profesional, un pen tester va a investigar una compañía, si alguien quiere investigar una compañía, pues obviamente usted va a las compañías, va a las redes sociales, va a Twitter
Y ustedes no se imaginan, bueno, yo supongo que sí, que muchos de los que están viendo este video pues están en esta área o quieren aprender y saben que sí, que realmente la gente pues coloca demasiada información, hay demasiada información disponible y pues obviamente eso, por ejemplo, si en una, vamos a suponer que estamos buscando, qué sé yo, un puesto de trabajo que están anunciando en LinkedIn y el puesto de trabajo dice que tienes que saber Windows 2019, que tiene que saber Exchange, que tiene que saber SQL. Bueno, pues ya eso me está dando muchísima información sobre esa compañía. Sé que esa compañía utiliza Windows 2019, sé que esa compañía utiliza SQL, entonces ya todo eso es parte en lo que es la fase de reconnaissance, de reconocimiento, ¿verdad? Para investigar esa compañía. Pero bien, la respuesta correcta aquí es la C. La A es incorrecta porque el SIGINT o inteligencia de señales, lo que es el Signals Intelligence, ¿verdad? Se realiza a través de interpretaciones de comunicaciones, ¿verdad? Que utilizan mucho los gobiernos para compartir inteligencia con sus aliados. La B es incorrecta porque el HUMINT o la Human Intelligence o inteligencia humana proviene de fuentes humanas, es decir, en vez de algo digital son fuentes normalmente donde tiene que decirse personalmente y ese tipo de cosas. Entonces viene de una fuente humana, de que alguien la corroboró, te la dijo, ¿verdad? Y por último, pues la D es incorrecta porque el MASENT o inteligencia de medición y firma se deriva de datos que no son imágenes ni inteligencia de señales. Bien, entonces, hablando un poquito acerca de lo que, si vamos por ejemplo aquí, miren, si vamos por ejemplo a Google y tan sencillo como esto, y buscamos podemos incluso coger el mismo ejemplo que está en la página, ¿verdad? Es decir, que si yo, por ejemplo, vengo acá y voy a Google y le doy un copy and paste y busco esto, ustedes no se imaginen, mire por ejemplo aquí, aparece Administrator. Bueno, esta aplicación, Joomla, que ni siquiera sé lo que es la primera, no la conozco realmente, pero de todas maneras, esta es la página de login del administrator. Entonces, directamente me va a esa página. Entonces, miren, la cantidad de cosas, ese es, utilicen su imaginación, pero la cantidad de cosas que pueden hacer con Google, increíble. Yo, por ejemplo, utilizo mucho por ejemplo, miren, si ustedes utilizan aquí, por ejemplo, site, el sitio, ¿verdad? Y luego column, y luego escriben el nombre de la compañía, en este caso Microsoft, y por ejemplo aquí file type, tipo de archivo PDF, pero pueden poner cualquier tipo de archivo. Entonces, aquí voy a buscar solamente ese tipo de archivo con PDF en una universidad. Si ustedes van a una compañía y escriben quizá Excel, es probable que yo me he encontrado con muchísimas cuestiones de páginas, con contraseñas. Ustedes no se imaginan la cantidad de información que se puede conseguir, ¿verdad? Con los Google Operators, son estos operadores de Google. Google es una enciclopedia en cuanto a lo que es buscar información, pero hay que saberla. No hay, bueno, no es que no hay nada, pero una habilidad muy importante para un profesional de la ciberseguridad es ser un experto en buscar información en Google. Y hay muchísima manera. La mayoría de la gente utiliza Google de manera muy superficial, simplemente para buscar un término, una frase, pero en Google pueden hacerse búsquedas extremadamente específicas de todo tipo de información. Si usted, qué sé yo, hace una búsqueda en Google sobre Google Operators, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos una página donde tiene muchísimos ejemplos de todo el tipo de cosas que usted puede buscar, ¿verdad?
Si yo quiero buscar, usted está en una universidad y quiere buscar información específica de esa universidad, a veces buscar información en una página no es tan fácil. Google le permite buscar exactamente lo que usted quiera. Yo, por ejemplo, utilizo esto mucho, por ejemplo, related, es decir, relacionadas. Si yo quiero páginas que sean más o menos similares a esta, pues utilizo ese operando ahí. De nuevo, el file type es extremadamente útil cuando usted está buscando un tipo Excel. Google también es una calculadora, es un convertidor puede convertir. Google es tantas cosas, pero nada. Podríamos pasar horas y horas hablando de todo lo que se puede hacer con estos operadores de Google. Simplemente yo le voy a mostrar esas cosas, pero usted obviamente tiene que indagar más en ese asunto. Bien, pregunta número 3. Los eventos de amenaza designados como Titan Rain continuaron durante al menos 3 años antes de que fueran descubiertos. Los operadores estaban altamente capacitados, poseían recursos significativos y tenían mucho cuidado de cubrir sus huellas. En base a estas características, ¿qué tipo de amenaza describe esto? Y obviamente, pues esto es lo que se define como un APT. El Zero Day o Zero Day, ¿verdad? Que realmente no hay ningún tipo de cura, ¿verdad? Una vulnerabilidad que no se ha descubierto todavía y pues no hay parches para eso. Entonces, cuando un Zero Day es extremadamente peligroso porque no hay forma de cómo corregirlo, ¿verdad? El known quiere decir que es conocido. Conocido quiere decir que ya el vendedor tiene un parche para eso. Y unknown quiere decir que no es conocido, ¿verdad? Más o menos un poquito, digamos que se pudiera relacionar en un, si se quiere decir, aunque no es exactamente lo mismo. Pero bien, importante entender cada uno de estos tipos de ataques, pues habrán preguntas que tratarán de confundirlo. Si quieren, creo que busqué, bueno, esto fue un hackeo muy famoso, uno de los hackeos más famosos hace como 14 años más o menos, pero de todas maneras, si quieren investigar más, se puede aprender muchísimo acerca ¿verdad? De estos hackeos. Se puede realmente aprender, pero mucho, ¿verdad? Viendo cómo sucedió, leyendo realmente cada uno de estos ataques. Así que yo les exhorto que a manera estoy tratando de traducir esto, pero nada, no importa. Entonces, pero lo importante es que ese Titan Rain es un APT. Pregunta número 4. ¿Qué organización específica de la industria facilita el intercambio de información sobre amenazas y mejores prácticas relevantes para la infraestructura específica y común de una industria? Y esto se refiere a lo que son los famosos ISACs. ¿Okay? Los ISACs, o lo que son un centro de análisis e intercambio de información, se crearon para hacer que los datos de amenazas y las mejores prácticas sean más accesibles para sus respectivas industrias. Así que hay un ISAC para todo, para el sector financiero, para el sector de infraestructura crítica, para qué sé yo, para las universidades, y también un ISAC, por ejemplo, para el sector defensa. En el caso mío, yo trabajo en el sector defensa y obviamente los ISAC no están relativamente relacionados con el gobierno federal de los Estados Unidos, pero hay una relación muy cercana. Entonces, los que somos miembros, mi compañía es miembro de esta compañía de ISAC, y pues nosotros recibimos
entrenamiento, webinar constantemente sobre diferentes temas que son específicamente de la industria de la defensa y avionáutica, ¿verdad? En el sector aéreo y la defensa, que es el que me pertenece a mí. Entonces constantemente hay diferentes grupos. Hay grupos para todo, hay grupos sobre vulnerabilidades, hay grupos para de hackeo, hay grupos para, es decir, hay equipos rojos, equipos morados, equipos azules, hay seguridad en la nube, es decir, hay muchísimos capítulos. Entonces, pues mensualmente nos envían esta lista de todo lo que van a hacer durante ese mes. Entonces uno pues elige, realmente no tiene tanto tiempo para estar en todas las secciones, por supuesto, pero son realmente muy, pero muy importantes. Entonces la respuesta correcta aquí es la D. La respuesta A es incorrecta porque los ISAO, ¿verdad? No están alineados con una industria específica, sino que son prácticamente de cualquier tipo de industria, no son tan específicos como los ISA, ¿verdad? La respuesta B es incorrecta porque STIX no es un organismo de comunidad de intercambio de información. Eso lo veremos en otra pregunta donde va a salir eso también. Y obviamente pues la C es incorrecta porque los taxi tampoco es un organismo o comunidad de intercambio de información. Entonces si quiere, por ejemplo, más información, por ejemplo, esta es el ISAC a la que pertenece la compañía para la que yo trabajo, que es de nuevo para el sector defensa. Entonces aquí pues hay muchísima información acerca de todo lo que hace, pero todos estos eventos, muchas de estas cosas, esto es la parte que está para el público, ¿verdad? Pero muchas de estas cosas no aparece acá, sino que a nosotros pues nos llegan invitaciones específicamente por correo electrónico y hay que estar registrado, hay que firmar un NDA, un Non-Disclosure Agreement, ¿verdad? Hay que firmar un NDA porque mucha de la información que nosotros recibimos aquí, mucha información confidencial y muchas de las cosas que aparecen no son cosas que el público la conoce todavía. Es decir, nosotros a veces nos enteramos de casos que están sucediendo que todavía no están disponibles al público en general. Pregunta número 5. Un actor de amenazas es una entidad responsable de un evento o incidente que afecta la seguridad de otra entidad. ¿Cuál de los siguientes no está clasificado como un actor de amenaza? Mire, esta es extremadamente fácil, es decir, aunque uno no haya leído nada, pues es sentido común. Obviamente un desastre natural no es algo que es ocasionado por un humano, ¿verdad? Pero lo que son los organized crime, el crimen organizado, los hacktivists o activistas, que veremos en otra pregunta, y los nation state pues son todos amenazas, ¿verdad? Que son causados por cuando el siguiente no está clasificado como un actor, es decir, no son actores de amenazas. Perdón. Bien, aunque realmente, ¿verdad? Los desastres naturales se clasifican como una fuente de amenaza. No es que no son una amenaza, ¿verdad? Pero se clasifican dentro de la categoría de lo ambiental, del ambiente, no es causado por el humano. Y pues los actores de amenaza caen dentro de lo que es la categoría adversarial. Es decir, hay una categoría ambiental, que todo lo que tiene que ver con desastres naturales, y hay la categoría de adversarial que tiene que ver con lo que son el organized crime, el crimen organizado, los activistas y los nation state, como acabo de mencionar. Pregunta número 6. Marianne es una analista de ciberseguridad que revisa los informes de inteligencia de amenazas. Le gustaría clasificar su investigación en función de una estimación que pueda distinguir la inteligencia de amenaza de alta calidad de la de menor calidad.
que puede utilizar para lograr este objetivo. Y pues si usted eligió la respuesta B, confidence levels o niveles de confidencialidad, pues esa es la respuesta correcta aquí. Los niveles de confianza se crean utilizando un lenguaje estimativo, ¿verdad? Una estimación, y reflejan el alcance y la calidad de la información que respalda los juicios de evaluación pues, analítica. La A es incorrecta porque las hipótesis contrapuestas son una técnica de análisis utilizada para evaluar múltiples hipótesis para revelar posibles actores, pero no la calidad de la inteligencia de amenaza, ¿verdad? La C es incorrecto porque el STIX es un marco utilizado para comunicar datos de amenazas como un léxico estandarizado, por ejemplo. Y la D es incorrecta porque el Traffic Light Protocol se utiliza para guiar el intercambio responsable de información confidencial. Y probablemente veremos algunos de esos términos en otra pregunta. Pero de todas maneras, si quiere, pues aprender un poquito más acerca de lo que es el STIX, ¿verdad? Muchas de estas compañías que comparten información utilizan este tipo de STIC, lo que es el Structured Thread Expression, ¿verdad? Y también, bueno, aquí hay más información acerca de, por ejemplo, esta compañía, Anomaly, es una compañía, incluso una de las compañías para las que, la compañía actual casualmente, utilizamos Anomaly, o mejor dicho, la utilizamos, ya no lo estamos utilizando porque tenemos otras fuentes, ¿verdad? Pero Anomaly es otra compañía que también comparte información de muchas fuentes. Prácticamente Anomaly es una compañía que te resume todo el tipo de inteligencia en una sola, en un solo lugar, ¿verdad? Si se quiere decir así, que en vez de estar buscando cosas en diferentes lugares, pues Anomaly te lleva todo en un solo lugar. Eso es un servicio que también que hay que pagar y ese tipo de cosas. Entonces, pues esa compañía utilizan ese tipo de lo que es el STIX y el taxi. Pregunta número 7. La comunicación de los consumidores utilizada por los analistas para revisar su rendimiento y mejorar su rendimiento futuro describe qué fase del ciclo de inteligencia. Y pues si usted eligió la respuesta A, el feedback o la retroalimentación o los comentarios, ¿verdad? El feedback, pues esa es la respuesta correcta. El feedback o la retroalimentación, ¿verdad? Describe la fase en la que los consumidores comunican información para ayudarlo a mejorar productos o servicios futuros. Este feedback o comentario, ¿verdad? Es fundamental para comprender las necesidades de sus consumidores y ayudarlo a ajustar el tipo de datos que se pueden recopilar, cómo procesarlos, cómo analizarlos y presentarlos y pues ¿verdad? A quién se deben difundir. Entonces el feedback dentro de lo que es, y creo que es una palabra que incluso se utiliza mucho en español, dame tu feedback, ¿verdad? Ese tipo de cosas, así que es muy importante entender eso. Hay otros dentro de este ciclo de inteligencia, lo que es el collection, el recolectar la información, el dissemination, la diseminación de la información y obviamente lo que es el análisis, ¿verdad? Entonces, pues la B, por ejemplo, está incorrecta porque el collection o la recopilación, ¿verdad? Es el proceso de recopilar los datos en un intento de llenar los vacíos de inteligencia. Así cuando cuando hay un problema o cuando queremos conocer algo, lo primero que hacemos es que buscamos, recopilamos esa inteligencia para llenar el vacío
de conocimiento que no tenemos y que queremos investigar, ¿verdad? La respuesta C es incorrecta porque la difusión, como el nombre lo indica, es el proceso utilizado para distribuir los datos de inteligencias solicitados al cliente. Y la D es incorrecta porque el análisis es el proceso de dar sentido a los datos que ya se tiene. Entonces, recopilamos la información, tenemos muchísima información la cual debemos analizar para dar sentido. Entonces, una vez tenemos todo eso, entonces vamos a diseminar esta información. Entonces, luego en ese proceso, es un círculo, pues podemos o no recibir feedback, comentarios, retroalimentación acerca de ese análisis, de esa inteligencia. Pregunta número 8. Samuel pertenece a un club de hackers que coordina sus esfuerzos para sacar a la luz un problema o promover una causa. Creo que cuando vemos esto sin tener que seguir, es importante leer la pregunta completa, pero de todas maneras, una pregunta bastante fácil, no vamos a perder mucho tiempo acá. Hemos hablado un poquito de lo que es el insider threat, que son el empleado, ¿verdad? La persona de dentro, o puede ser un contratista, puede ser incluso un vendedor. El insider threat necesariamente no quiere decir que es un empleado, pero puede ser un contratista, pero es una persona que tiene acceso interno, ya sea físicamente o remotamente, dentro de su compañía. Hemos hablado de lo que es el organized crime, ¿verdad? Y el nation state. Pero en este caso estamos hablando de lo que es un hacktivista. Bien, entonces es un marco utilizado para organizar la información sobre los TTP de un atacante y otros indicadores de compromiso en su formato legible por máquina para facilitar el uso compartido y la automatización de seguimiento. La número 9. Si usted eligió el OpenIOC, pues esa es la respuesta correcta. El OpenIOC, como lo indica la pregunta, es un marco para organizar indicadores de compromiso, lo que son los IOC, ¿verdad? Indicators of Compromise, por sus siglas en inglés, y tácticas, técnicas y procedimientos de atacante, lo que se conoce como el TTP, en un formato para compartir y automatizar fácilmente. Ya hemos hablado, la respuesta es incorrecta porque, como hablamos anteriormente, el TAXII especifica la estructura de cómo se intercambian la información y los mensajes que la acompañan. La B es incorrecta porque la expresión STIX, que ya también hemos hablado, es un marco utilizado para comunicar datos de amenaza con un léxico estandarizado. Es como un programa, un lenguaje de programación en XML que se utiliza para eso. Y pues la D es incorrecta porque ATP es un tipo de amenaza que ya hemos hablado, cuyo objetivo es mantener el acceso durante largo periodo de tiempo sin ser detectado. Bien, pregunta número 10. En lugar de tomarse el tiempo para desarrollar su propio malware, Joshua acaba de negociar la compra de software malicioso en la web oscura, de Dark Web. Este escenario describe la compra de qué tipo de software. Y si usted eligió lo que le llamamos el commodity malware. Commodity malware es un malware básico, ¿verdad? Que a menudo está disponible para su compra o descarga gratuita y que normalmente no se personaliza y es utilizado por una gran cantidad de actores de amenaza. Hay lo contrario de esto, del commodity malware. Existe lo que se llama el custom malware. Y el custom malware, el que es personalizado, son personas con bastante conocimiento. Esto lo puede conseguir cualquiera, pero el custom malware es mucho más sofisticado y son normalmente los APT utilizan custom malware que lo utilizan específicamente para atacar un objetivo específico.
Entonces, pero nada, la respuesta A es incorrecta porque el crimeware es una clase de malware diseñada específicamente para automatizar el ciberdelito, el crimen, ¿verdad? La B es incorrecta porque el ransomware es un tipo de malware que, de lo que es conocido como la criptovirología, ¿verdad? Que tiene los datos de la víctima como rehenes hasta que se paga un rescate, lo cual pues es muy común, ha estado en la noticia, todo esto ya hace varios años que es la forma principal de atacar, hay muchas gangas criminales que utilizan obviamente, es importante mencionar, y eso lo hablaremos más adelante, de que para que una compañía sea atacada, por ejemplo, por un ransomware o malware de esto, normalmente tiene que haber un método de entrega y el correo electrónico, pues obviamente en el 95% de los grandes ataques, pues todo inicia con un correo electrónico, pero eso habrá una pregunta más adelante donde tocaremos ese tema. Y por último, la D es incorrecta porque el día cero, como hemos hablado, es un malware o un ataque que se explota antes de que haya una solución disponible. Bien, ya que hablamos lo que brevemente y lo que es el dark web, ese tipo de cosas. Miren, esto es, tengo aquí instalado Tor, que es para poder buscar cuestiones en la red oscura. Hay varias formas, una de las más fáciles de utilizar es utilizar Tor, que es un browser específicamente para eso. Amia es uno de los, digamos que es como un Google, pero para el dark web, para encontrar páginas escondidas, ese tipo de cosas. Más adelante hablaremos un poquito sobre esto, sobre lo que es el dark web, el deep web y cómo acceder. Y obviamente hay que tener bastante cuidado, las cosas que uno encuentra aquí, pues a veces uno no quiere, es mejor no estarlo. Como profesional yo creo que es importante saber accesarlo, pero obviamente tiene que tener mucha cautela. Esto, bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, pero de todas maneras quería hablar de lo que es esto. Noten que el dark web es digamos que un internet mucho más grande que el internet que todo el mundo conoce. Utiliza estos nombres ridículos de páginas que obviamente no son indexadas por Google, no se puede encontrar esto con Google. Y también pues el sufijo que utiliza es .onion. Esto refleja de que el Tor es como una red, como una cebolla, ¿verdad? Que es en capas. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, estoy conectado acá en mi browser. Noten que primero se conectó a una red, a un servidor en Francia, luego se conectó a un servidor en Poland, luego Finland. Tengo tres nodes aquí, lo que son los nodos, y luego en un relay, y entonces por último, entonces fue a esta página. Es decir, que esto es para lo que es la privacidad. Aunque obviamente Tor y esto del dark web es utilizado en su gran mayoría por criminales, pero también es utilizado por disidentes, periodistas, abogados y cualquier persona, porque podemos utilizar incluso a Tor para visitar páginas normales, es decir, que Tor no es solamente para visitar, qué sé yo, vamos a suponer que yo quiera buscar algo y que yo no quiera dejar rastros. Uno de los problemas hoy en día de Google, de Bing, ese tipo de cosas, es que no importa lo que usted busque. Yo no sé si usted ha dado cuenta que si usted busca cualquier cosa, automáticamente le van a salir tantas cosas como que el browser lo está siguiendo, como que ellos saben todo lo que... Y particularmente a mí detesto eso, ¿verdad? Entonces, si yo quiero buscar algo y yo no quiero que me rastree Google o que me rastree cualquiera de esos browsers, pues Tor es un browser diseñado para la privacidad. Pero bien, hablaremos más adelante, pero quise pues traer esto aquí a relucir
de lo que es el Tor. Es decir, que cuando yo estoy conectado buscando algo con Tor, nadie puede saber mi identidad, ni puede saber. Si yo chequeo aquí, por ejemplo, el IP address, aquí dice que yo me estoy conectando de esta ciudad en Francia y ese tipo de cosas. De nuevo, eso lo trataremos más adelante. Pregunta número 11. ¿Qué proceso implica organizar las amenazas de ciberseguridad en clases como conocidas, desconocidas, de días ceros y APTs? Y si usted pues eligió la D, lo que es el Threat Classification o la clasificación de amenazas, pues esa es la respuesta correcta, ¿verdad? La clasificación de amenazas implica organizar estas amenazas, ¿verdad? De ciberseguridad en clase. Existen múltiples enfoques, pero la mayoría clasifica las amenazas por técnicas de ataques o por impactos de amenazas. La A es incorrecta porque la gestión de indicadores implica recopilar y analizar datos para crear indicadores de compromiso para que puedan compartirse. La B es incorrecta porque el ciclo de inteligencia se refiere a convertir lo que es un IOC en algo procesable, ¿verdad? Para la mediación o detección de un punto posterior. Y la C es incorrecta porque el curso de acción es una acción preventiva o de respuesta tomada para abordar un ataque. Pregunta número 12. El proceso representado en la siguiente ilustración es utilizado por los analistas para desarrollar productos procesables terminados a partir de datos sin procesar, ¿verdad? ¿Y cómo se llama este proceso? Ya esto lo hemos visto en otras preguntas, pero esto se refiere a lo que es, the Intelligence Cycle, el ciclo de inteligencia. Hemos hablado de lo que es el collection o la recopilación de inteligencia. Hemos hablado de lo que es el análisis de inteligencia para darle sentido, ¿verdad? A todos esos datos que hemos recopilado. Hemos hablado de lo que es el dissemination, la diseminación de la difusión, ¿verdad? De lo que es esa inteligencia. Hemos hablado de lo que es el feedback o la retroalimentación o los comentarios, como quiera llamarse. Y por supuesto lo que son los requisitos o los requirements. Bien, entonces pues creo que esa pregunta ya de una manera u otra lo veo, pero muy importante entender cada uno de estos componentes. Bien, pregunta número 13. Tim ha estado realizando análisis de datos sobre su proyecto durante casi un mes completo. Tim accidentalmente sobreescribió su archivo de resultados y descubrió que no tenía una copia de seguridad. Esta situación es un ejemplo de qué tipo de actor de amenazas. Y si usted eligió la A, esto es lo que se conoce como un unintentional insider threat. Una amenaza interna no intencional, no tiene intenciones maliciosas y se asocia comúnmente con errores o capacitación insuficiente. Hay muchos errores que se cometen en la compañía por descuido, por negligencia, a veces porque la persona no está bien entrenada, etc. Y eso puede ocasionar. Entonces, los insider threat, de nuevo, dijimos que hay dos tipos, lo que son unintentional, que no lo hacen intencionalmente, y los maliciosos, que lo hacen intencionalmente. Muy importante eso porque obviamente habrán preguntas donde tiene que elegir una de esas respuestas. Ya los otros lo hemos hablado, no lo vamos a repetir aquí, ¿verdad?
por cuestiones de tiempo. Y por último, en este primer set de preguntas, dice, los centros de intercambio y análisis de información, o ISAC, y las organizaciones de intercambio y análisis de información, ISAO, tienen un propósito y objetivos similares. ¿Cuál es una clara diferencia entre estas dos organizaciones? Y pues una clara diferencia, son similares en muchos aspectos, pero la clara diferencia es que los ISACs, ¿verdad? Que son específicamente específico a cada industria. Eso es, por ejemplo, le hablaba de lo que es de esto que nosotros pertenecemos, lo que es el National Defense, Defensa Nacional del Gobierno Federal de los Estados Unidos, aunque esto no es una organización que pertenece a los Estados Unidos, son organizaciones sin fines de lucro, pero cada ISA tiene un capítulo. Hay ISA de banking, hay ISA de educación, hay ISA para el sector defensa y así sucesivamente. Entonces esa es la clara diferencia entre esas dos. Entonces la A es incorrecta porque tanto el ISAO como los ISA son públicos. La B es incorrecta porque tanto, de nuevo, por la misma, y además son organizaciones voluntarios realmente, ¿verdad? Y la D pues es incorrecta porque tanto el ISAO o el ISAO como los ISA desarrollan pues obviamente mejores prácticas, ¿verdad? De develop, best practice. Así que bien, pues nada, hemos concluido con este, digamos, primer video acerca de el objetivo 1.1, lo que es la importancia de los datos y la inteligencia sobre amenaza, donde vimos pues preguntas relacionadas con los temas de los fundamentos de inteligencia de amenaza, fuentes de inteligencia comunes y el ciclo de inteligencia, la utilización eficaz de indicadores de compromiso y las mejores prácticas para compartir la información. Así es que pues hasta entonces, y espero que me acompañen en esta jornada en el próximo capítulo, el próximo objetivo que veremos pues más adelante. Recuerden que para ver este y todos los demás videos pues pueden visitar la página, mi página cybersecurityhoy.com. Hasta entonces.